M. Estudio analógico de la alegoría del yo prisionero. Con el fin de que la relación analógica quede claramente evidenciada, procederemos de acuerdo al siguiente método. Primero, afirmaremos una premisa con respecto a la historia alegórica del prisionero. En segundo lugar, afirmaremos una premisa referida a una situación análoga en el Viria perdido. En tercer lugar, comparamos ambas premisas y extraemos la conclusión, es decir, demostramos la analogía. Se comprende que no podemos exponer la totalidad de las correspondencias sin riesgo de extendernos indefinidamente. Por lo tanto, solo destacaremos aquellas relaciones que son imprescindibles para nuestro propósito y dejaremos como ejercicio de imaginación del lector la posibilidad de establecer muchas otras. Recordemos solamente que en el Viria perdido, el yo perdido se encuentra sumido en el sujeto consciente, es decir, confundido con el sujeto anímico evolutivo. Aquí hemos preferido considerar al yo perdido ligado directamente a la razón, en virtud de ser este sujeto quien más cerca se encuentra del mundo, quien primero recibe los designios. Por razón, en todo caso, ha de entenderse el sujeto anímico evolutivo del pasú, quien evoluciona por la acción confusa del yo, esa manifestación del espíritu encadenado. Primero, A. El prisionero se encuentra a merced de sus guardianes, quienes le mantienen en perpetuo cautiverio. B. El yo del Viria perdido es prisionero perpetuo de la razón, vale decir del sujeto anímico evolutivo. C. El prisionero y el yo son análogos. Segundo, A. Los guardianes son los intermediarios dinámicos, mezquinos por cierto, entre el prisionero y el mundo exterior. B. La razón es intermediaria dinámica, muy pobre entre el yo y el mundo exterior en el Viria perdido. C. Los guardianes y la razón son análogos. Recordemos que cuando la razón elabora una ley de la naturaleza intervienen los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Tercero, A. Los guardianes se valen de un lenguaje propio diferente de la lengua natal del prisionero, a la que éste ha olvidado. B. La razón emplea modalidades lógicas diferentes de la lengua primordial hiperbórea original del Viria perdido, a la que éste ha olvidado por su confusión estratégica. C. El lenguaje propio de los guardianes es análogo a las modalidades lógicas de la estructura cultural. La lengua natal del prisionero es análoga a la lengua primordial hiperbórea del Viria perdido. Cuarto, A. El primer entorno del prisionero es su celda de la torre, que lo contiene casi completamente, con la excepción de las aberturas, puertas y ventanuco por donde solo muy débilmente pueden extenderse los sentidos. B. El primer entorno del yo es la esfera de sombra, que lo contiene casi completamente. C. La celda de la torre es análoga a la esfera de sombra del Viria perdido. 5. O quinto, A. En la celda hay un ventanuco enrejado por medio del cual el prisionero obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. B. Estableciendo un contacto permanente con el yo está la esfera sensorial, por medio de la cual éste obtiene una imagen precaria pero directa del mundo exterior. C. El ventanuco enrejado es análogo a la esfera sensorial o los sentidos en el Viria perdido. Sexto, A. En la celda hay una puerta enrejada por la cual ingresan los guardianes y con ellos las noticias censuradas, es decir, por donde el prisionero obtiene una imagen indirecta del mundo externo.
B. El yo puede formarse una imagen indirecta del mundo exterior mediante la reflexión, es decir, el acto por el cual se recibe la información razonada. C. La puerta enrejada es análoga al acto de reflexionar o de apercibir. Séptimo. A. La celda del prisionero se halla en una torre y está en un patio amurallado. Rodeando a las murallas hay fosos profundos y luego otras murallas y otros fosos, y así sucesivamente hasta completar 7 vueltas de muro y foso. Los 7 circuitos de seguridad de esta formidable prisión se conectan entre sí por puentes levadizos, corredores, portones, rejas levadizas, etc. Más allá de la última muralla se extiende el mundo exterior, el país del enemigo. En síntesis, es la prisión una estructura estática que se interpone entre el prisionero y el mundo exterior. B. Entre el yo y el mundo exterior se interpone una compleja estructura estática denominada cultural. La razón para tornar razonable la información del mundo exterior se apoya en ciertos elementos de dicha estructura estática o cultural, por ejemplo, las premisas culturales preeminentes que significan conceptos de relaciones. La prisión es análoga a la estructura cultural. También ciertas partes de la prisión, murallas, fosos, puentes, etc., son análogos a ciertas partes de la estructura cultural. Esto es, las premisas culturales preeminentes. Comentario. Téngase presente que en la alegoría tanto los guardianes como la prisión son intermediarios entre el prisionero y el mundo exterior, pero los guardianes son intermediarios dinámicos, análogamente a la razón en el Viria perdido, en tanto que la prisión es intermediario estático, análogamente a la estructura cultural del Viria perdido. 8. A. Más allá de la última muralla de la prisión se extiende el mundo exterior, aquella realidad que nunca podrá ser vista por el prisionero, debido a que la estructura de la prisión limita su movimiento y a que una guardia permanente cuida de que se mantenga tal situación. El yo B. El yo en el Viria perdido se halla hábilmente sumergido en las profundidades de la estructura cultural, flotando perdido entre sus artificiales y estáticos elementos y a merced de la tiranía implacable que ejerce la razón. La estructura cultural rodea completamente al yo, salvo algunas rendijas por donde asoma débilmente la esfera sensorial. Más allá de la estructura cultural, como objeto de las esferas instintiva y sensorial, se extiende el mundo exterior, la realidad que nunca podrá ser vista en su verdad tal como es, por el yo perdido. C. El mundo exterior más allá de la prisión es análogo al mundo exterior más allá de la estructura cultural, que sujeta al yo en el Viria perdido. 9. A. En una montaña cercana, los Cameraden tratan de ayudar al prisionero a fugar de la prisión. Para ello envían un mensaje en su lengua natal, valiéndose del medio acústico. En dicho mensaje hay una canción infantil para despertar al prisionero y una canción de amor con la clave del anillo, para que busque la salida secreta y huya. B. En un centro oculto llamado Agartha, los Idas leales tratan de ayudar a los Virios perdidos a romper las cadenas que los mantienen sujetos al mundo material del demiurgo. Para ello envían carismáticamente un mensaje en la lengua de los pájaros, valiéndose de la cábala acústica. En dicho mensaje hay un recuerdo primordial para despertar y orientar al Viria y una canción de amor con la clave del anillo, para que busque el centro, conquiste el Vril y abandone, como un dios, el infierno material de Jehová Satanás. C. Se pueden establecer entre A y B muchas analogías. Solo destacaremos la más importante. Los Cameraden son análogos a los Idas hiperbóreos.
Creemos que los 9 argumentos precedentes constituyen una eficaz demostración de la correspondencia analógica que existe entre la alegoría y la situación del Viria perdido. Pero esto no es todo. Hemos reservado 3 componentes de la alegoría: canción infantil, canción de amor, salida secreta, para efectuar una última correspondencia analógica y extraer la conclusión final. Como la validez de la relación analógica existente ha quedado evidenciada en los argumentos precedentes, no será necesario recurrir al mismo método en el próximo comentario. Daremos por probadas las analogías que mencionamos. Recordemos ahora los motivos que nos llevaron a desarrollar la alegoría. Nos proponíamos mostrar de manera analógica el método empleado por Lucídas Leales para contrarrestar la acción de la cultura, arma estratégica de la sinarquía. Previamente aclaramos que son los elementos culturales interiores el verdadero instrumento que la sinarquía emplea para mantener al Viria perdido, es decir, en la confusión. En ese estado, el yo es sujeto por la razón a la estructura cultural, fuente de la cual se nutre, finalmente, toda la actividad mental. Así ocurre que el yo, es decir, la conciencia presente del Viria, resulta dirigido hacia el mundo a través de la estructura cultural por la razón. El resultado, lo dijimos ya varias veces, es una imagen deformada del mundo y un estado de confusión psíquica que dificulta enormemente la reorientación estratégica del Viria. Contra esta situación, Lucídas Leales, igual que los cameraden de la alegoría, se disponen a acudir en auxilio enviando un mensaje. El principal objetivo es sortear todas las murallas y llegar hasta el prisionero, el yo, con un mensaje de doble significado. Primero, despertar. Segundo, orientar. Para eso, Lucídas Leales transmiten el mensaje carismáticamente desde hace muchos milenios. Algunos lo oyen, despiertan y parten. Otros, los más, continúan en la confusión. Claro, no resulta fácil reconocer el mensaje porque ha sido emitido en la lengua de los pájaros y sus sonidos solo pueden ser percibidos con la sangre. Está claro entonces, el mensaje de Lucídas Leales permanentemente resuena en la sangre de los Virias perdidos. Quien no lo oye es porque padece la confusión estratégica o desconoce su existencia, que viene a ser lo mismo. Pero ¿cómo debería cumplir su misión el mensaje carismático? En 2 pasos. En primer lugar, los Idas hablan en la sangre del Viria de un recuerdo primordial, de algo ocurrido al comienzo del tiempo, cuando el espíritu aún no había sido cautivado por los dioses de la materia. Como los Idas logran hacerlo, es un misterio muy grande del que solo ellos pueden responder. Este recuerdo primordial, la canción infantil de la alegoría, ha sido inducido con el propósito de que active el recuerdo de sangre propio del Viria, es decir, que sienta su mine. Si tal cosa ocurre, entonces el Viria perdido experimentará una súbita nostalgia de otro mundo, un deseo de dejarlo todo y partir. Técnicamente, esto significa que la memoria de sangre ha llegado allí donde el yo perdido del Viria se encontraba, sobre el sujeto consciente. Un contacto tal entre el yo y la mine se realiza independientemente de la estructura cultural y la razón,
y este es el objetivo buscado por los Siddhas. Se ha podido pues llegar a la médula del yo por la vía de la sangre. Será entonces en ese fugaz momento cuando se dejará oír la canción de amor. Hablemos ahora de la segunda parte del mensaje al que hemos llegado alegóricamente, canción de amor. Ante todo, digamos que tal nombre no es caprichoso, pues la sabiduría hiperbórea enseña que a partir de su origen en el universo físico, es decir, desde su sincronización con el tiempo, el espíritu permanece encadenado a la materia por un misterio de amor. Cuando el recuerdo de sangre activado por la primera parte del mensaje abre un camino no racional, no cultural, hacia el yo, entonces los Siddhas leales cantan la canción de amor, hacen participar al Virya en el misterio. Si su sangre es lo suficientemente pura como para que el mensaje carismático pueda ser conciencializado, entonces el Virya tiene la posibilidad de orientarse hacia el origen y mantenerse definitivamente despierto. En casi todas las grandes civilizaciones de la antigüedad, tales como Egipto, Babilonia, Grecia, Roma, etc., existieron órdenes sacerdotales o colegios de iniciados agrupados en torno de un misterio. En verdad, esas castas de sabios alimentaban tenazmente el propósito de salvar los restos de la sabiduría hiperbórea frente al avance corruptor del Kali Yuga. Conviene aclarar aquí, aunque más no sea brevemente, la diferencia existente entre esos misterios y el misterio de amor, el cual alude la segunda parte del mensaje de los Siddhas. En primer lugar, recordemos que los misterios de la antigüedad tenían por fin perpetuar un conocimiento esotérico mediante la iniciación, o sea, cumplían una función social. En segundo lugar, ha de tenerse presente que estos misterios se constituyen a causa del Kali Yuga en un intento por salvaguardar a la sabiduría antigua de la decadencia universal y de la caída en el exoterismo, es decir, que desde sus orígenes los misterios de la antigüedad han estado ligados al tiempo histórico, el cual fue siempre su verdadero fundamento. Contrariamente a los misterios de la antigüedad, el misterio de amor no es ni social o iniciático, ni se halla ligado a tiempo histórico alguno, ya que su transmisión carismática es sincronística y acausal y por lo tanto siempre presente. Solo tienen en común la palabra misterio, pero como este hecho puede provocar alguna confusión, hemos creído conveniente aclararlo para que se descarte desde el comienzo cualquier creencia en el sentido de que el misterio de amor pueda ser, como en los misterios de la antigüedad, un mero saber esotérico al cual pueda accederse por iniciación. El misterio de amor solo puede ser revelado por la sangre pura interiormente, en un contacto trascendente con el yo que se realiza sin intervención de categorías culturales o racionales. Es por lo tanto una experiencia absolutamente individual, única para cada Virya. Quien conoce los secretos del misterio de amor no es un iniciado, sino un transmutado, un Siddha inmortal o por un breve tiempo un Virya despierto. El misterio de amor es un descubrimiento personal y por lo tanto único para cada Virya sobre la verdad de su propia caída. Nadie puede conocer este secreto y continuar igual, y nadie mucho menos se atrevería a hablar sobre ello, una vez que la suprema experiencia ha tenido lugar.
Por el contrario, muchas veces los labios quedan sellados para siempre, los ojos cegados y los oídos cerrados. No son pocos los cabellos que se vuelven blancos, ni menos las mentes que se hunden en las tinieblas de la locura, porque solo un valor infinito puede sostener vivo y cuerdo a aquel que ha visto el engaño de los orígenes y ha comprendido por fin el cómo y el porqué de su caída. Siendo el peso del secreto tan terrible, se comprende por qué decimos que jamás puede haber en el mundo algún indicio del misterio de amor, y solo alguien irresponsable o loco afirmaría lo contrario. La sabiduría hiperbórea aporta técnicas de purificación sanguínea que tienen por fin aproximar al misterio, pero el misterio en sí se descubre interiormente, es único para cada viria y nadie debe hablar de él. La alegórica historia del prisionero nos ha permitido exponer de manera sencilla el método empleado por los siddhas leales para guiar a los virias perdidos. El mensaje carismático consigue, si es escuchado, despertar al viria poniéndolo en contacto con su recuerdo de sangre, con su mine. A continuación le hace participar del misterio de amor, suprema experiencia que anula, según dijimos, la estrategia cultural de la sinarquía. Pero no podemos saber en qué consiste el misterio de amor hasta no haberlo vivido individualmente. Solo tenemos de él los indicios generales que han dejado aquellos que se transmutaron y partieron. En base a tales indicios podemos afirmar que el misterio de amor es experimentado de 7 maneras diferentes por los viryas y que justamente esa es la razón por la que la sabiduría hiperbórea prevé 7 vías de liberación secretas. De acuerdo al modo en que el misterio de amor ha sido gnósticamente percibido, será la vía de liberación adoptada, y es por eso que suele hablarse de una vía de la mutación o del rayo, de una vía seca o camino de la mano derecha, de una vía húmeda o camino de la mano izquierda, de una vía de la oposición estratégica o vía de la gnosis guerrera para el retorno absoluto, etc. No hablaremos desde luego de todas las vías de liberación, sino de aquella que tiene especial relación con este inciso, es decir, la vía de la oposición estratégica, que era la seguida por los iniciados de la Einherjar. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que el misterio de amor, revelado por los siddhas leales, es la antigua base de los sistemas tántricos del Tíbet, aunque en la actualidad tales yogas han permitido su sentido gnóstico con la excepción del Tantra Kaula, que aún conserva parte de la sabiduría. En la alegoría, la segunda parte del mensaje era bastante extensa porque se refería también a las otras vías de liberación que puede abrir el misterio de amor. Pero el prisionero ha encontrado la clave en el anillo de bodas, y esto significa analógicamente que ha optado por la vía de la oposición estratégica. El mensaje ha llegado a él por vía acústica, es decir, gnósticamente, y al tomar conciencia de su contenido por medio de la clave revelada, halla en la celda una anilla, la cual permite abrir la salida secreta. La celda, según el argumento 4, es análogo a la esfera de sombra, pero como substrato de la esfera de sombra se encuentra la estructura cultural. Una anilla disimulada en el piso de la celda corresponde sin duda a un principio matemático, a un símbolo arquetípico integrado, disimulado en el esquema de una relación. La alegoría nos permite comprender entonces que los siddhas, con su mensaje carismático, descubren un principio matemático que permanecía inconsciente en la estructura cultural, al que denominamos principio del cerco. De aquí que, décimo C. La anilla en la celda del prisionero es análoga al principio del cerco.
principio matemático o arquetipo colectivo que permanecía inconsciente en el vire perdido y que el mensaje de los Siddhas ha descubierto. Habíamos demostrado más atrás que en el proceso mental que da lugar a la idea científica de un fenómeno concurren elementos de dos fuentes principales: los principios matemáticos y las premisas culturales preeminentes. Esto se verifica principalmente al formular una ley de la naturaleza, la cual explica el comportamiento de un fenómeno estableciendo relaciones causales entre aspectos del mismo. Pongamos un ejemplo sencillo. Deseamos medir el lado de un poliedro regular. Aquí el fenómeno es un cuerpo con forma de poliedro regular, vale decir, un ente fenoménico. Tomamos para ello la regla graduada, es decir, una superficie plana sobre la que se hallan grabadas las unidades de longitud y de la cual estamos seguros que uno de sus lados es perfectamente recto. Hacemos coincidir el cero de la regla con el comienzo del lado que vamos a medir. Observamos ahora que el fin del lado coincide con el número 5 de la regla y afirmamos sin más que en el poliedro el lado mide 5 centímetros. Hemos realizado, como se verá, una serie de operaciones subjetivas cuyas conclusiones, sin embargo, pueden ser confirmadas por otros observadores. Esta posibilidad de comprobación es lo que da peso de ley de la naturaleza al hecho mencionado. Pero ocurre que en la regla que creemos numerada en realidad hay signos grabados que representan números, no números en sí. Los números son principios matemáticos propios de la estructura cultural, o sea, elementos subjetivos que intervienen en el acto de reconocer que el límite del lado coincide con el signo 5. Si decimos mide 5 centímetros, estamos realizando la afirmación de una cualidad empírica. Existe una proporción, es decir, una relación matemática entre la longitud del lado del poliedro y la longitud del meridiano terrestre. Esta proporción es fija o constante, igual a 5 centímetros, y constituye una relación entre aspectos de un fenómeno, o sea, una ley de la naturaleza. El centímetro equivale a la centésima parte de un metro y a la 10.000.000ª parte de un cuarto de meridiano terrestre. El ente fenoménico se nos presentó completo, íntegro en su manifestación. Sin embargo, no es posible aprenderlo en su totalidad. A poco que lo observemos, una parte del mismo se nos hace eminente, sobresaliendo y destacándose por sobre otros aspectos. La unidad del fenómeno ha quedado rota en favor de la pluralidad de cualidades que somos capaces de atribuirle. Distinguimos dos caras cuadradas y en cada cara 4 aristas y 4 ángulos, etc. Luego practicamos la medición de una arista o lado y establecemos una ley de la naturaleza. La longitud del lado es proporcional a la longitud del meridiano terrestre y su razón es de 5 centímetros. En esta operación que acabamos de describir han intervenido los principios matemáticos cuando distinguimos dos caras, 4 aristas, etc. y las premisas culturales preeminentes cuando se tornó eminente la cara, el lado o cualquier otra cualidad. Las dos fuentes concurren en el acto racional de relacionar, medir aspectos del fenómeno y postular una ley de la naturaleza, mide 5 centímetros, que puede ser universalmente comprobada. Esperamos haber dejado en claro que los principios matemáticos, el 1, el 2, el cuadrado, etc., por ser propiedades intrínsecas de la estructura mental, intervienen a priori en la formulación de una ley de la naturaleza. En cuanto a los números del mundo, esos que aparecen grabados en la regla graduada, solo son signos culturales de representación a los que reconocemos gracias al aprendizaje convencional. Hubo pueblos antiguos que representaban los números con nudos o ideogramas. Es presumible que un instrumento de medición compuesto de una vara en la cual se han grabado jeroglíficos no significaría en
principio nada para nosotros si no logramos leer los signos, es decir, realizar las representaciones numéricas. El análisis epistemológico sobre el modo como el Virya establece una ley de la naturaleza ha de llevarnos fatalmente a la conclusión de que sería imposible para que el principio del cerco fuese localizado en el mundo como propiedad de los entes y pudiese ser formulado en un lenguaje sociocultural. Por el contrario, lo que puede ocurrir en todo caso es que el principio del cerco sea proyectado consciente o inconscientemente sobre un fenómeno y sea luego descubierto en él como relación inminente entre cualidades. Naturalmente dependerá del tipo de fenómeno representado, en la complejidad con la que el principio del cerco sea empíricamente reconocido e introyectado en la estructura psíquica. En resumen, el principio del cerco descubierto a la conciencia por el mensaje de los Siddhas leales es también un principio matemático y como tal intervendrá a priori en toda percepción fenoménica. Los números naturales que están en la mente no permiten contar 1, 2, las mitades de esa manzana que está en el mundo. El principio del cerco que está en la mente nos permite aplicar la ley del cerco sobre ese fenómeno que está en el mundo. Hemos recorrido un largo camino para arribar a esta conclusión. Expresémosla ahora de manera general. El principio del cerco hará posible la determinación de la ley del cerco en todo fenómeno y en cualquier relación entre fenómenos. Pero el principio del cerco es generalmente inconsciente y solo quienes logran oír el mensaje de los siddhas leales pueden incorporarlo a la esfera consciente. Y solo ellos, los viryas despiertos, serán capaces de aplicar la ley del cerco en una estrategia guerrera que asegura el retorno al origen. Como última reflexión con respecto a la alegoría, digamos que cuando el prisionero tira de la anilla y descubre la salida secreta, está efectuando una acción análoga a cuando el virya despierto aplica la ley del cerco, según la técnica arquemónica, y abre unívoca e irreversiblemente una vía hacia el bril. Ha quedado explicado entonces el método que los siddhas leales emplean para contrarrestar a la cultura, arma estratégica enemiga. Ellos envían su mensaje que tiene por fin despertar en el virya el recuerdo de sangre y orientarlo hacia el bril, su salida secreta. Para esto último le inducen a descubrir el principio del cerco y a aplicar luego la técnica arquemónica. El principio del cerco es infalible para los fines estratégicos propuestos y tanto puede ser aplicado individual como colectivamente. La historia abunda en ejemplos de viryas que han aplicado técnicas basadas en la sabiduría hiperbórea para inmortalizarse como siddhas o para conducir a un pueblo de sangre pura hacia la mutación colectiva. Como prueba de esas gloriosas acciones han quedado numerosas construcciones de piedra que nadie comprende en nuestros días porque para ello habría que poseer una visión fundada en el principio del cerco. Al virya despierto, conocedor de la técnica arquemónica, una sola mirada sobre las construcciones megalíticas o sobre Montsegur o sobre los Asceta le basta para interpretar correctamente la estrategia hiperbórea en la cual se basó su construcción. Digamos finalmente que quien es consciente del principio del cerco ha superado la estrategia cultural enemiga y puede realizar la doble aislación del yo y del microcosmos. El principio del cerco permitirá fijar los límites del sujeto consciente aislando el yo de las premisas culturales preeminentes y trasladándolo hacia el centro o selbst. La técnica arquemónica permitirá entonces aislar el microcosmos del macrocosmos, ganando un tiempo y un espacio propios, o sea, la inmortalidad. El microcosmos o cuerpo físico se habrá transmutado en Vajra, la materia incorruptible.